Pues sí, y si me permite decirlo, grábeme, don David, por favor, grábeme, don David. Y es que así como Alito Moreno dice que lo mejor del PRI se quedó en el PRI, en el PAN podrían decir, en el PAN se fue lo mejor, pero ya regresó lo mejor al PAN. Y me refiero porque ya negociaron con Felipe Calderón, que no logró el registro de México Libre, pero ya negociaron candidaturas que incluyen la de Margarita Zavala. Y para hablar de eso y cosas peores, saludo a nuestro buen amigo, periodista independiente, escritor, Jesús Lemus. Mi querido Jesús, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias, buenos días, mi querido Vicente Serrano. Siempre un gusto y un placer saludarte. Me da mucho gusto que estés de regreso, mi querido Chente. Y saludo también con mucho gusto a nuestro querido Toño. Pues aquí estoy con el gusto de siempre de estar con ustedes en este jueves, pues para platicar de estos temas y otros más, como tú bien dices, mi querido Vicente. Oye, Jesús, pues ¿cómo ves el regreso de Felipe Calderón de la mano de Margarita Zavala con su candidatura a una diputación federal y otros personeros, como les llama Álvaro Delgado, que publica esta lista tétrica en la revista Proceso, que podría también incluir a alguien que tú conoces bien, a Cocoa Calderón, la hermana del comandante Borolas? Vaya trance de el PAN que regresa a los Calderón Zavala y se van a tener que tragar sapos y culebras los Marco Cortés y los Ricardo Anayas y viceversa, las Margarita Zavala y los Felipe Calderón para que veas que el interés tiene pies, mi querido Jesús Lemus. Es correcto, mi querido Vicente, como tú lo señalas, pues volvieron y igual que en el caso de los priistas, como dices tú, de manera sarcástica, a lo mejor pues vuelven lo mejor del Partido Revolución Institucional y lo mejor del Partido Acción Nacional, y esto me recuerda a aquella frase que dicen en mi pueblo, que puerco que traga mierda, aunque le rompan el hocico. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos al caso. El chiste es que a los Calderón Zavala, mi querido Vicente, las cosas se le están dando. Luego del rompimiento que habían tenido dentro del Partido Acción Nacional, parece que hay ahora un recoveco que no solo les permite la reconciliación, sino que también les posibilita un espacio político desde donde pueden hacer su defensa personal. Si bien las negociaciones de Felipe Calderón y Margarita Zavala con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no les alcanzaron para aspirar a las 6 diputaciones por la vía plurinominal que ellos pedían inicialmente, es un hecho que tendrán esas posiciones, pero por la vía de la elección por mayoría relativa. Así es un hecho que Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, será candidata a diputada y con seguridad puede ser la que veamos como diputada local, como diputada federal dentro de la próxima legislatura, donde ya sabemos a qué va a ir, a encabezar la defensa política de su marido, el que podría ser procesado penalmente dentro de muy poco. Hay que recordar que aún sigue vigente la propuesta del presidente López Obrador de lanzar un plebiscito para preguntar a la población si quiere que se enjuicie o no a los expresidentes, donde sin lugar a dudas Felipe Calderón es el más odiado por los mexicanos. Y eso no es solo una cuestión de ánimos, hay razones para llevar a Felipe Calderón ante la justicia, pues más allá de los desfalcos ocasionados al erario durante el gobierno, basta con revisar la relación de complicidad que mantuvo con Genaro García Luna, quien se encuentra a la espera de su juicio en Estados Unidos por delitos graves como narcotráfico y lavado de dinero. Felipe Calderón es responsable de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, tortura y encarcelamientos injustos cometidos contra cientos de mexicanos inocentes, pero solo por su relación de complicidad que mantuvo con los cárteles de Sinaloa de los hermanos Beltrán Leiva, y bueno, su hermana Luisa María con el cártel de los Caballeros Templarios, es suficiente para que pase el resto de sus días en prisión. Claro, todo dependerá de la voluntad que tenga el fiscal Alejandro Gertz Manero, el que si se decide por aplicar la ley tal como está escrita, le garantiza al expresidente Calderón varias decenas de años dentro de la cárcel. Por eso la desesperación de los Calderón, por buscar un espacio público desde donde hacer una defensa política y mediática. Esas intenciones ya habían quedado troncas
luego que el INE les negó la posibilidad del registro de su fallido partido México Libre, con el que aspiraban a llegar a la Cámara de Diputados, al menos por la vía de la representación proporcional. Como no se dio el proyecto de México Libre, por eso el reducido grupo de que defiende a ultranza a Felipe Calderón ha vuelto a sus orígenes, el PAN, donde ya han logrado una buena negociación política con el también michoacano y líder del partido, Marco Antonio Cortés Mendoza. Como parte de esa negociación, el líder del PAN ha dado a los Calderón Zavala 6 candidaturas a diputado federal para que cumplan con su cometido de defensa al expresidente. Y claro, los Calderón han aceptado gustosos esas posiciones. De acuerdo a fuentes dentro de la Comisión Organizadora Electoral del CEN del PAN, esa instancia ya aprobó los registros de 6 candidaturas para igual número de emisarios de Felipe Calderón. Por lo pronto, y la primera que encabeza es Margarita Zavala, que ya como candidata por el Distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, aunque también se menciona dentro de las listas plurinominales. El que fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña, al que hay que recordar como el secretario que le organizaba las reuniones a Genaro García Luna con el narcotraficante Jesús Zambada García, él será candidato del PAN por el Distrito 10 de Jalisco con cabecera en Zapopan. Juan Miguel Alcántara Azoria, quien fue nombrado por Calderón como su procurador jurídico internacional de la PGR y que ha sido mencionado en diversos procesos penales por su negociación con algunos capos de las drogas a los que les evitó la extradición a Estados Unidos, será candidato del PAN por el Distrito 9 de Guanajuato con cabecera en Irapuato. José Cermeño Infante, el que fue embajador de México en España por designación de Felipe Calderón, está manchado por un velo de dudas sobre su relación en Torreón con un grupo del cártel de los Zetas, pero ya está inscrito como precandidato a una diputación federal por el Distrito 5 de Coahuila con cabecera en Torreón. Otro de los que Felipe Calderón ya acomodó dentro de las candidaturas del PAN es Roberto Gil Suárez, quien fue secretario particular en la presidencia y luego senador, quien tiene en su haber nada más que un señalamiento por soborno que le hizo Emilio Lozoya. Gil Suárez va como candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Quintana Roo, con cabecera en Playa del Carmen. Y Ana Teresa Aranda, tal vez la mujer más cercana a Margarita Zavala, la que fue directora nacional del sistema DIF y la que podría ser la cara más limpia del grupo, va como candidata a diputada por el Distrito 9 de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. Esto a pesar de que la aspirante es originaria de Guanajuato y actualmente vive en Puebla. Ese es el grupo de expanistas, Vicente, que hoy vuelven a las filas de su partido y que buscan una posición pública con la intención de conformar un bloque de defensa política a favor de Felipe Calderón. Aquí solo queda ver si realmente el electorado los acepta como sus representantes y les permite cumplir el sueño dorado que es salvar el pellejo del expresidente. Ese es mi reporte y mi comentario, mi querido Vicente. Oye, mi querido Jesús, creo que lo más insultante de las listas que incluyen a personeros de Felipe Calderón en el PAN es esta doble candidatura de Margarita Zavala. Va a buscar la Diputación Federal, pero si no ganara, de todos modos la incluyen en la lista de plurinominales. Estos no tienen vergüenza. Es justamente lo que te digo, es la forma en la que ellos están buscando, ellos, me refiero a los Calderón Hinojosa y todos sus séquitos de delincuentes, cómo están buscando protegerse las espaldas, buscar un espacio público a costa de lo que sea y amarrando todas las posibilidades posibles, ahora sí, para poder luego decirse perseguidos políticos cuando le llegue el juicio a Felipe Calderón. Eso es lo que están haciendo, lo están logrando, están siendo astutos de alguna forma, siguen utilizando a su favor las leyes electorales en el país, siguen utilizando a favor las instituciones políticas que finalmente también son públicas, y pues bueno, eso creo que ojalá lo tome en cuenta a final de cuentas el electorado cuando tenga que decidir qué nombre tacha en la boleta de su demarcación. Oye, y en esto de candidaturas, grábeme, don David, también en el PRI están para llorar. Estoy viendo que en la lista de candidatos a diputados plurinominales se encuentran el presidente nacional del PRI, Alito Morena, y el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, acusado, ahí están los datos en cortes, acusado de recibir camionetadas
de billetes del crimen organizado. Hay personajes que son verdaderamente cuestionables como estos dos. Estoy leyendo también que se encuentran en la lista de candidatos a diputación plurinominal. A ver, déjame ver por aquí. Pablo Gamboa Miner. Hay que ver cuál es la relación con Emilio Gamboa Patrón. Está también Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hermano del gobernador priista de Oaxaca, hijo de Pepe Murat. Y así también como en el PAN, en el PRI hacen un muy buen negocio familiar con estas listas de candidaturas. Por algo el presidente Andrés Manuel López Obrador los destapó como el PRIAN y que se ha oficializado con esta alianza PRI-PAN-PRD de Sí por México, Jesús. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Vicente. El asunto de esta extraña y antinatural alianza entre el PRI y el PAN, pues únicamente está siendo como el anticipo de lo que vamos a ver en las elecciones federales para la siguiente presidencia de la República. Porque estamos viendo cómo, igual que cuando surgió el movimiento del gobernador Enrique Peña Nieto en su momento del Estado de México para ser candidato de telenovela a la presidencia de la República con el apoyo de Televisa y de otros tantos medios de comunicación y empresarios y sector político y excalderonistas y exfoxistas, pues ahora también se está ya dando otra vez esa reorganización en torno a un proyecto presidencial que sin duda alguna van a lanzar los dos partidos, el PRI y el PAN, de manera conjunta, porque esto que estamos viendo, esto es únicamente el ensayo del verdadero asalto al gobierno que van a pretender hacer en las próximas elecciones federales para la presidencia de la República. Entonces, no nos extrañe que veamos este tipo de personajes como los Murat, como los Moreira, como los Moreira, como Alito, como los Calderón, o sea, volviendo otra vez. No nos extrañe ver también algunos personajes, hay que revisar la lista, mi querido Vicente, donde sin duda alguna vamos a encontrar muchos personajes muy cercanos a Enrique Peña Nieto, que también estarán haciendo su intento, porque te digo, se están reorganizando para el asalto a la presidencia de la República próximamente. Oye, mi querido Jesús, me escribe el equipo de producción acerca de un nombre que aparece precisamente en estas listas. Es Ana Teresa Aranda, quien estaría registrada como precandidata en Puebla en el Distrito 11. En medios nacionales mencionan que Calderón la colocó en el Distrito 9 de Jalisco. Ana Teresa también intentó ser gobernadora de Puebla por la vía independiente, o sea que un pinche chapulineo a diestra y siniestra, y los que no puedan por el PAN buscarán por el PRD, por el PRI, pero lo que quieren es hueso. Sí, por supuesto, y si no la pueden por el PRD, por el PAN o por el PRI, la van a buscar por los otros partidos satélites que existen de ellos. Entonces, vamos a ver este chapulineo, el de Teresa Aranda, que dicen va por Puebla, por el Distrito 11, pero también aspiraba por el distrito de Guadalajara. Pues también considero que es una mejor muestra. Digo, habría que ver con lupa y muy detenidamente cada uno de estos casos, donde vamos a ver cómo se están evidenciando esa hambre de poder, esa necesidad del hueso que les arrebataron y que lo están defendiendo pues a ultranza y quieren volver otra vez al gobierno y al saqueo, y quieren volver a los tiempos en que Felipe Calderón, en que Enrique Peña Nieto pues entregaron prácticamente el país, mi querido Vicente, porque hay que decirlo, y creo que eso es lo que no alcanzamos a entender todavía muchos mexicanos. Ellos, los Calderón y los Peña Nietos, no nada más fueron por el dinero que había en las arcas del gobierno, no nada más fueron saqueos, no nada más fueron casos Ancira o casos Lozoya o casos Luis Videgaray, no nada más fueron esos, fue el verdadero saqueo, fue el robo al suelo, al territorio, a los recursos, al petróleo, la famosa reforma energética, mi querido Vicente. Ese es el verdadero robo que todavía no alcanzamos a dimensionar los mexicanos, y que vienen justamente estos personajes pues a reposicionarse y a tratar de revertir acciones como las que estamos viendo ahora por parte de la Cuarta Transformación, que hay una recomposición de la reforma energética,
donde se vuelve otra vez a pensar en el bienestar de los pueblos, en el bienestar de la población, antes que en el beneficio económico de unas cuantas empresas. Pues te digo, esa es la verdadera intención de esos grupos, que vienen pues, por lo que les faltó robarse. Entonces ellos vienen supuestamente a recomponer su proyecto neoliberal, y aguas, hay que tener mucho cuidado. Por eso la importancia del voto en las próximas elecciones, mi querido Vicente. Para cerrar, Jesús, ¿qué piensas del caso Ancira? Creo que tú has escrito, si recuerdo bien, sobre Alonso Ancira, quien, pobrecito, sufrió una descompensación en plena audiencia. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, José Artemio Zúñiga Mendoza, aplazó para la tarde de hoy la reanudación de la audiencia inicial del expropietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, debido a que sufrió una descomposición hipoglucémica por la diabetes que padece. A eso de las 3 de la mañana permitió el ingreso de paramédicos de una ambulancia particular, luego de que el empresario se sintió mal. En el momento que los fiscales de la Fiscalía General de la República lo estaban imputando por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ancira comenzó a presentar malestares. O sea, le cayó mal, a lo mejor se le desató, como diría mi nana, se le desató el azúcar con la impresión. Perdón por burlarme, no pretendo burlarme de todos los diabéticos, pero caray, qué coincidencia que se descompensa cuando le están presentando, le están leyendo los cargos, Jesús. Sí, es correcto, mi querido Vicente. Pues a cualquiera se le doblan las corvas, te voy a decir, y te lo digo con mucha certeza, a cualquiera se le doblan las corvas estar parado pues frente a un juez. Lo que sí no es justo y no es correcto tampoco es el trato de la justicia, de la Procuraduría General de la República en este caso, el trato de la justicia hacia ellos. Vemos hoy pues funcionarios que son acusados, señalados como Alonso Ancira, y pues le dan prioridad a su bienestar y a su tranquilidad. A mí ni una chingada aspirina me dieron cuando estuve en la cárcel, más bien me querían reanimar a puros chingadazos. Entonces creo que no es justo en este caso, no es justo que se les dé ese trato preferencial a gentes, a personajes como Alonso Ancira, como Emilio Lozoya, que por cierto estoy preocupado si ya desayunaría. Entonces, ese tipo de personajes, la forma en que se conduce la justicia, mi querido Vicente, es lo que molesta. Y bueno, el caso de Ancira creo que puede dar también para mucho dentro de poco, porque pues Ancira no es el único que desroscó al gobierno de esa forma truculenta, vendiendo sobrecosto chatarra, ¿sí? Habría que ver también la relación que tiene Ancira con otros empresarios del sector minero, como es Alberto Balleres, como es Larrea Mota Velasco, como es Ricardo Salinas Pliego, que también hicieron ese tipo de negocios con el gobierno federal, al que le compraban, pero luego ellos mismos le vendían a sobrecosto, a sobreprecio, y nada más le daban vuelta hacia los negocios, y se hicieron millonarios en ese sentido. Entonces creo que el caso de Ancira, de Alonso Ancira, con su, pues es el que viene a detonar con lo de la planta de nitrogenados, es el que viene a detonar realmente toda la corrupción dentro del sector de Pemex, que bueno, vamos a ver qué pasa y qué se anima a decir Emilio Lozoya con esto, pero de que hay mucha tela de donde cortar, todavía hay mucho, y no nada más es en la prestación de servicios o en la adquisición de estos por parte de Pemex, ¿no? También insisto y en la serie de concesiones que se les otorgaron a estas empresas transnacionales de estos señores, que tiene mucho que explicar todavía, mi querido Vicente. ¿Y si le rascamos, llegaríamos también al crimen organizado, Jesús? Sin duda alguna, y yo te lo digo aquí de manera muy clara y muy certera. Alonso Ancira, pues tiene relación directa justamente con cárteles de los Zetas allá en la zona del norte del país, que le brindan protección a algunas de las empresas de Altos Hornos de México para que no sean afectadas por la delincuencia común. Entonces ellos pagan su servicio de seguridad privada al crimen organizado, les pagan una muy buena lana, y así como pasa en Coahuila, así con otros lugares en la zona, por ejemplo, de Veracruz, pero la empresa, por ejemplo, Altos Hornos de México, está asociada con el crimen organizado, con los cárteles. Eso no lo digo de ahorita, mi querido Vicente, eso yo lo publiqué en el 2017 en mi libro que se llama
México a cielo abierto, donde expongo cómo el sector minero está relacionado con los cárteles de las drogas, y ahí yo establezco un mapa muy claro donde defino qué empresas, qué empresarios nacionales y transnacionales le están pagando servicios de protección a los cárteles de las drogas, y de esa forma financian eso, y no nada más ello, sino que también se dedican a la compra y tráfico de armas para poder dotarles a los cárteles de las drogas para que cuiden sus entornos mineros. Te digo, ahí está, por ejemplo, en Cananea, encontramos en Michoacán, pues allá en la zona de Lázaro Cárdenas, en la zona de Huetamo, o encontramos, por ejemplo, en Guerrero, en la zona de la montaña, o en Veracruz, por la zona de, ¿cómo se llama? En la zona donde está la mina Caballo Blanco. O sea, entonces encontramos muchas regiones, mi querido Vicente, donde si se le rasca, si la Procuraduría, si la Fiscalía General de la República de veras va a fondo, investiga cómo es el trato, la negociación de Alonso Ancira con Pemex, pero además, más allá, cómo estaba relacionado con el cártel de las drogas que le brindaban seguridad, vamos a encontrar mucho. Y por supuesto que aquí el hilo conductor se llama Genaro García Luna, del que ya también hemos hablado mucho en muchas ocasiones. Genaro García Luna, a través de un personaje, Palominos, era el que les brindaba seguridad privada, pero en realidad eran muchos miembros del grupo del crimen organizado los que estaban dentro de esas corporaciones de famosa seguridad privada que daba el gobierno federal, que entregaba el gobierno federal, que hacía que los empresarios pagaran a estas supuestas empresas de seguridad privada. Y por un lado, sí era gente honorable, honesta, trabajadora, que se dedicaba al servicio de la seguridad privada, pero por otro lado había también infiltrados grupos del narcotráfico, pero en otras partes más aún eran los propios grupos del narcotráfico los que les brindaban toda la seguridad de la zona a esas regiones. Está el caso, por ejemplo, de Nacosari, mi querido Vicente. El caso de Nacosari es una fortaleza, porque allí hay una planta procesadora de oro. Es una fortaleza que está vigilada en el primer anillo de seguridad por elementos del ejército, en el segundo anillo por elementos de la Policía Federal, y en el tercer anillo son elementos del crimen organizado. Ese ejemplo que sucede ahí en Nacosari es lo que pasa a nivel nacional, y ese ejemplo fue precisamente Alonso Ancira, el que fue uno de los promotores de este sistema de seguridad. Entonces, si se le rasca más a fondo, mi querido Vicente, va a haber muchas cosas más, y vamos a encontrar esa relación del narcotráfico con los grandes empresarios de México. Te digo, no lo estoy diciendo de ahorita, eso yo lo publiqué en el libro México a cielo abierto 2017, Grijalvo, y después lo publiqué en El agua o la vida, donde hablo de cómo la apropiación del agua ha sido también producto del saqueo, y donde también intervienen empresas en sociedad con el crimen organizado. El agua o la vida lo publiqué en el 2019. Entonces, no lo estoy diciendo ahorita, ahí están los libros, está documentada la información, y pues bueno, ojalá que haya una investigación para que se llegue a fondo y se encuentre, y va a ser esto una cloaca mucho mayor de lo que imaginamos, mi querido Vicente. Así es, Jesús. Por eso te admiramos, te respetamos y te seguimos. Y nada más para cerrar el tema de Alonso Ancira, que se sintió mal en su audiencia, así como llegó descompensado también Emilio Lozoya. Pareciera ya un modus operandi de estos que son extraditados a México. Habría que decir que tal vez les caiga mal la altura. Ya ves que se la pasaba en la playa Emilio Lozoya, sí, y Ancira pues es de por allá de Coahuila. Y un amigo que sabe de esto de las descompensaciones por azúcar me escribe: con un pinche sneaker se aliviana, que no se hagan pendejos. Se le bajó la glucosa y yo sé de eso. Bueno, pues así las cosas. Le enviaron hasta los paramédicos y suspendieron la audiencia, que se reanudará esta tarde para Alonso Ancira, el ex dueño de Altos Hornos de México. Mi querido Jesús, queremos seguir pidiéndole a la gente que te apoye, que te respalde en lo que escribes, en lo que publicas. ¿En dónde pueden hacerlo? Tengo entendido que continúa con fuerza el licenciado, el libro que escribiste sobre Genaro García Luna en torno a su labor al mando de Felipe Calderón y la colusión con el crimen organizado en ese sexenio. ¿Dónde más te escuchan, dónde más te leen y en dónde más te apoyan, querido Jesús? Gracias, Vicente. Efectivamente que El licenciado es un libro que está teniendo mucho éxito, la gente lo está buscando.
está disponible en todas las librerías del país, en todas las librerías que tienen su página de internet, se puede solicitar para que la gente no ande en la calle, no vaya y lo busque, le llega directamente a su casa, en cualquiera de las librerías que tienen sistema de entrega, que son muchas a nivel nacional. Y bueno, a mí me pueden encontrar, yo sigo escribiendo en el bisemanario El Ángel Metropolitano de la Ciudad de México, sigo escribiendo para Los Ángeles Times, ahí encuentran mis colaboraciones. También toda esta información la subo de manera frecuente a mis redes sociales, ahí me encuentran en Facebook como Jesús Lemus Barajas, en el Twitter como @LemusBarajas y en el Instagram como Jesús Lemus Barajas. Entonces ahí estoy a sus órdenes, ahí contesto, ahí comento, ahí platico con la gente que me hace favor de escribirme, nada más con paciencia porque son muchos nuevos comentarios y yo más respondo a ratitos en las noches cuando ya tengo tiempo. Entonces ahí me encuentran, ahí estoy a sus órdenes siempre, mi querido Vicente. Oye, Jesús, y el monoverso sobre Margarita o Márgara Zavala, ¿no? Sí es cierto, hay un monoverso justamente con relación a esto, y con esto me despido, mi querido Vicente, y dice el monoverso: Márgara Zavala y su plan, otra vez a mamar chiche. Doña Encopetada Tiliche quiere ser diputada del PAN. Si las cosas no se le dan, ¿dónde la faltan gacho? De jugar al mamarracho con ese pedazo de hilacho que escurre cual gabán. La gente ya no los traga, entienda, son una plaga. Doña Encopetada señora, aquel tiempo que añora, ya es borrachera pasada. ¿A poco quiere lidiar una nueva bancada? Solo que quieras hablar, legislar pleitos y alegatos, o cómo hacer los clamatos para las crudas curar. Ya no reclame por foro, ni tampoco sea gandalla, ya siéntese por decoro, o vienen por la morralla. Ese es mi verso, mi querido Vicente. ¡A su madre! Dejaste la víbora chillando, Jesús Lemus. Te mando un abrazo, amigo. Estamos al pendiente. Gracias, un abrazo, estamos pendientes. Claro que sí. ¡Ah, la madre! ¡Qué monoverso! Se aventó Jesús Lemus. Y bueno, oigan,